¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a la última sesión de hipersensibilidad. Ahora vamos a empezar con la de tipo 4. Preparen su material, ya estamos listos para empezar. Atentos. Y finalmente, la hipersensibilidad de tipo 4. Listo. Esta es también conocida como mediada por linfocitos T. Hasta ahora que habíamos visto que la tipo 1 tiene una inmunoglobulina, la de tipo 2 tiene dos inmunoglobulinas, la de tipo IgG y la de tipo IgM. Y la de tipo 3 tiene inmunocomplejos debido a que los antígenos son libres. La de tipo 4 es la única que está mediada exclusivamente por lo que son células, los linfocitos de tipo T, y van a producir una reacción que se conoce como hipersensibilidad retardada. Y ahora te voy a decir por qué. Y es básicamente porque tiene dos fases. La primera fase consiste en la sensibilización, es decir, la célula va a identificar el antígeno y va a producir células que sean capaces de responder la próxima vez que vean el antígeno. Y la fase efectora, que es ya la fase en donde esas células capaces que se formaron en la sensibilización pueden atacar o pueden producir la reacción inflamatoria. La sensibilización ocurre en 1 o 2 semanas y la fase efectora 24 a 72 horas. En esto, la sensibilización es la primera vez que se ha presentado el antígeno. O sea, nunca antes se había presentado, por eso es que no tenías una respuesta. Y la fase efectora es la fase en la que se presenta el antígeno por segunda vez y aún así se demora entre 24 a 72 horas porque tiene que producir una gran cantidad de linfocitos para poder atacar esta zona. Y es por eso que se le conoce como hipersensibilidad retardada. Listo. ¿Qué necesitamos aquí? Antígenos que no están circulantes. La de circulante es la de tipo 3, te lo recalco para que te acuerdes. ¿No? Antígenos que se encuentran en los tejidos. Básicamente, otra vez, pueden ser de tipo endógenos, ¿no? Es de nuestras propias células, o pueden ser exógenos, antígenos que nos inoculan, por ejemplo, ¿no? Etcétera. En el caso de los endógenos, vamos a tener a nuestros autoantígenos, ¿no? Nuevamente. Y en el caso de los exógenos, tenemos, por ejemplo, los aptenos, que son unas moléculas que por sí mismas no pueden ser antígenos, pero cuando se unen a ciertas proteínas de nuestro cuerpo, por ejemplo, en el caso del urishol, se van a medir a lo que son proteínas y ahí sí van a lograr formar neoantígenos, ¿no? Y ahí van a lograr formar neoantígenos. Y en el caso de los antígenos infecciosos, vamos a ver, por ejemplo, la famosa reacción de la tuberculina, ¿ya? En los endógenos, pues yo te he puesto esto así bien rapidito para que tú lo revises, porque todas estas enfermedades yo sé que tú las vas a revisar ya por separado, ¿no? Pero es importante que te acuerdes que es la hipersensibilidad de tipo 4 el mecanismo. Basta que tú digas, esclerosis múltiple, ya mira, esto es por hipersensibilidad tipo 4 porque va a dañar los antígenos de la mielina. En la diabetes tipo 1 se ataca a lo que son las células B y se destruye produciendo la diabetes de los islotes de Langerhans debido a antígenos como por ejemplo el GAT65, ¿no? O la insulina misma. En la psoriasis es un poco desconocido el mecanismo, pero básicamente son péptidos del epitelio, por eso es que la psoriasis es esta enfermedad que va a terminar produciendo escamas, ¿no? A nivel de lo que es el epitelio. La tiroiditis de Hashimoto, que ataca, por ejemplo, a la tiroglobulina, que es un transportador ahí que se encuentra dentro de lo que es el tirocito, o la tiroxidasa tiroidea, que también se encarga de formar la tiroglobulina. Y esto es un problema porque va a terminar destruyendo el tirocito y va a terminar habiendo un gran infiltrado de linfocitos T en lo que es la glándula tiroidea. Y la artritis reumatoide que también estaba en la hipersensibilidad de tipo 3. ¿Por qué? Porque estas enfermedades son complejas en realidad, ¿no? Muchas veces tú puedes decir, no puede ser estricto, mejor dicho. Tú tienes que pensar que las enfermedades sistémicas, como por ejemplo el lupus, no siempre van a estar específicamente dadas por un solo mecanismo. En el caso de los exógenos vamos a tener aquí, por ejemplo, a las famosas dermatitis de contacto. Por ejemplo, aquí estamos viendo la reacción, ¿no? Una erupción cutánea por el uso de metales como el níquel. O, por ejemplo, la hiedra venenosa que tiene una sustancia conocida como el urishol, que va a producir también que haya una dermatitis por contacto de la misma. Obviamente, cuando ya haya una fase efectora, ¿no? La clínica que vamos a ver siempre se va a producir en la fase efectora, porque aquí todavía no ha habido una respuesta inflamatoria en sí. Y el antígeno infeccioso, que es necesario, el péptido derivado,
Por ejemplo, en este caso estamos hablando de la reducción de tuberculina, ¿no? La prueba de tuberculina, el famoso PPD, en donde te inyectan pues este péptido derivado purificado. Y si es que tú has tenido una fase de sensibilización, es decir, has tenido contacto con la bacteria previamente, entonces la fase efectora entre 24 a 72 horas, ¿no? Va a producir que se dé una reacción inflamatoria. Y esto es lo que tú vas a ver finalmente. ¿Y esto qué indica? Pues que que has tenido contacto previo con la bacteria. Y es una prueba que se usa en los centros de atención primaria para ver la presencia de TB latente, por ejemplo. Listo. Entonces, este es el mecanismo básicamente. Aquí estamos viendo dos cositas. La hiedra venenosa con su antígeno urishol está ingresando. Y aquí tenemos a las famosas células de Langerhans. Las células de Langerhans, ¿qué son? Células dendríticas, o sea, que se encuentran dentro del grupo de las células presentadoras de antígeno, o sea, que tienen la característica de identificar, procesar los antígenos y producir un complejo para presentar a las células. Entonces, cuando se procesen los antígenos, van a ir hacia lo que son los ganglios linfáticos, en donde nosotros vamos a tener a ciertas células T, conocidas como las células T vírgenes, es decir, que no tienen una identidad en sí, ¿no? Son células capaces de reaccionar, pero todavía no tienen ninguna identidad. Estas pueden ser, una vez que haya la presentación de antígeno, como estamos viendo acá, con los receptores TCR, los receptores de células T, entonces vamos a tener la diferenciación, ahora sí, la diferenciación de estas células T vírgenes, que pueden ser CD4 o CD8. Las células CD4 tienen linajes. Uno es que si la misma célula presentadora de antígenos produce interleuquina 12, va a dar origen a lo que son las células de tipo TH1. Y se produce TGF-beta o interleuquina 6 a la de tipo 17. Pero también se van a producir unas células que se conocen como las T-memoria. Y finalmente van a saber que estas son las que van a actuar ya en la fase efectora. ¿Qué va a pasar en la fase efectora? Va a haber una presentación, estas células van a estar aquí. Y cuando pase lo mismo con las células dendríticas, identifiquen, procesen el antígeno, pueden presentarlo localmente, ¿no? Van a presentar el antígeno en el mismo tejido y van a hacer que las T-memoria produzcan o se diferencien en el TH1 o TH17. La TH1 tiene la propiedad de producir interferón beta, interferón gamma. ¿Y qué es lo que van a hacer estas citocinas? Van a estimular a que los monocitos que están circulantes en la sangre salgan hacia el tejido en donde estamos, en este caso estaríamos en la dermis, ¿no? En la epidermis, y se conviertan en macrófagos. Y ya tú sabes cuáles son las funciones de un macrófago. La principal, la fagocitosis, ¿no? O sea, que tengan la capacidad de fagocitar a esta célula dendrítica, por ejemplo. La otra, el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Para qué? Para que haya un aumento de lo que es la infiltración de neutrófilos. Ahora, la TH17 tiene la propiedad, básicamente, de estimular que haya una infiltración neutrofílica, ¿sí? Una infiltración de los neutrófilos. Hay veces, lamentablemente, en que nuestro cuerpo no es capaz de realizar la fagocitosis. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay bacterias, como la tuberculosis, que tiene un mecanismo tan bueno para poder esconderse de la formación de los fagolisomas de las células, de los macrófagos, y evitar que los fagociten. Entonces no los pueden eliminar. No pueden eliminar esas bacterias, esos antígenos. Y sucede la reacción de hipersensibilidad retardada de tipo crónica, en donde ese mecanismo que estás viendo va a volverse un círculo vicioso que va a aumentar los macrófagos, la infiltración, los macrófagos, la fagocitosis, etc., etc. Y va a terminar formándose esto que estás observando acá, que es un granuloma, en donde hay un aumento de los macrófagos que incluso llegan a tener una forma así medio epitelioide, ¿no? Como si fueran células epiteliales alargadas, y al mismo tiempo, pues, la presencia de estos linfocitos, ¿no? Los linfocitos, principalmente en la TB, por ejemplo, tenemos los de TH1, y también estos macrófagos pueden llegar a fusionarse, bueno, y van a producir una inflamación crónica, que uno diría, bueno, está bien, ¿no? Porque de cierta forma está evitando que, como no puede eliminarlos, entonces los está encerrando en un granuloma,
allá pues los estén cerrando para que no puedan atacar el tejido. Sin embargo, esta reacción, lamentablemente, va a estimular también que haya un daño a nivel parénquima de alrededor, ¿no? En el caso de la TB pulmonar. Y se podría decir incluso que las manifestaciones clínicas no son tanto por la misma TB, sino por el hecho de que nuestro cuerpo está reaccionando y está destruyendo el parénquima pulmonar. Finalmente tenemos la diferenciación. Si la diferenciación no fue CD4, sino CD8. Va a suceder lo mismo, van a producirse células efectoras, como por ejemplo aquí se produjo TH1, TH17, en este caso estamos hablando de CD8, ¿no? CD8, y los T memoria. Y estos van a migrar hacia los tejidos, y cuando exista en la fase efectora un contacto directo con los antígenos que van a encontrarse o en una célula o en las membranas celulares, entonces va a suceder esto que estás observando acá. Las células CD8 básicamente pueden eliminar a estos antígenos por dos mecanismos. Uno son, así como vimos en la CNK, la presencia de la liberación de gránulos. Mira, aquí, ¿qué está haciendo la célula? Como ya le han presentado el antígeno, dice, ya. Entonces, este antígeno marroncito es el que yo debo ser capaz de identificar. Y aquí ya lo estoy viendo. Entonces, esta célula me está presentando este antígeno, entonces yo debo destruirla a ella porque ella tiene dentro el antígeno. Entonces, produce sus granzimas y sus perforinas, y tú sabes que las perforinas van a hacer la presencia de un poro en la membrana de estas células, y las granzimas van a destruirlas por dentro, y van a producir finalmente la apoptosis celular. Y el otro mecanismo es un receptor que es un ligando Fas, que tiene relación con lo que es la formación de la misma apoptosis. No es un mecanismo de apoptosis, los Fas ligando, que son receptores de muerte. Es decir, que si tú tienes el Fas ligando y tú te unes con este Fas, prácticamente va a producir lo que es una apoptosis celular. Y en este caso, no lo estamos viendo en la célula presentadora, sino estamos viendo que las mismas células de los epitelios tienen estos receptores, ¿no? Estos receptores presentando a los antígenos. Y es por eso que lo pueden atacar directamente. Y se produce igualmente la apoptosis celular. Y este es el mecanismo por el cual todas estas enfermedades van a ir destruyéndose. Por ejemplo, en el caso de la diabetes tipo 1, es bastante común, es más frecuente que el daño sea por este medio, en el caso de la diferenciación de tipo CD8. Igualmente en la artritis reumatoide. En el caso de una tiroiditis de Hashimoto, vamos a ver que el mecanismo principal es el de TH1. En el caso, pues, de lo que es la tuberculosis, vamos a ver que el mecanismo principal es esto, ¿no? También de TH1, pero una hipersensibilidad ya con un mecanismo crónico. Bueno, chicos, eso es todo lo que quería mostrarles. Muchas gracias.